Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando estén viendo el video. Eh, Vamos a seguir donde nos quedamos la última clase. La última clase hablamos del problema del autovector, ¿verdad? Que es el problema de que, dado un operador, queremos encontrar todos los vectores tal que el operador actuando sobre el vector nos da el mismo vector multiplicado por un escalar. ¿Okay? Ese vector lo llamamos autovector y el escalar lo llamamos autovalor. Y etiquetamos el autovector utilizando el autovalor que nos da al ser operado por A, por el operador. El grupo, el conjunto de todos los autovalores de un operador se conocen como el espectro de ese operador. Y uno de los postulados que vimos en la última clase nos dice que el resultado de una medición de A, suponiendo que este operador, ¿verdad?, me representa un observable, tiene que ser uno de los autovalores de A. Y hablamos un poquito, ¿verdad?, de spin del electrón, que podemos medir los componentes. Y en mediciones, los componentes solamente tenemos dos resultados. O positivo h barra sobre 2 o negativo h barra sobre 2. También hablamos un poquito de que si para cada autovalor solamente hay un autovector, decimos que el espectro es no degenerado y nos vamos a concentrar en ese caso por los siguientes días, para más tarde ver el otro caso donde para cada autovalor tenemos varios autovectores. ¿Ok? Pues bien, vamos a continuar y vemos que uno de los postulados nos dice que el operador, tiene que ser un operador hermítico. ¿Ok? Resulta que si un operador es hermítico, entonces pasan dos cosas. Uno, los autovalores son reales. Y dos, los autovectores con autovalores distintos son ortogonales. Recordemos que dos vectores son ortogonales, por ejemplo, las bases, si los vectores son distintos, si el producto punto entre ellos, o el bracket en nuestro caso, es 0. ¿Ok? Bien, vamos a demostrar esas dos cosas. Es un buen ejercicio. ¿Ok? Digamos que el operador T es hermítico, lo cual significa que el adjunto de T es igual a T. Así que tenemos que T debe tener autovectores con autovalor Tn, y tenemos que, por correspondencia dual, pues entonces tengo que el bra del autovalor, siendo operado por su adjunto, por T adjunto, va a ser igual a Tn por el conjugado complejo de Tn.
Pero como T es hermítico, tenemos que T actuando sobre el bra-Tn nos devuelve el bra-Tn por el conjugado complejo de Tn. Con esto entonces vemos lo siguiente. Vamos a sandwichar el operador T por dos autovectores, Tn y Tm. Y ahora, esto que está aquí, yo lo puedo ver como que el operador T actúa hacia la derecha sobre Tm. Así que me va a devolver el autovalor Tm y me queda Tn, el bracket Tn, Tm. Pero este operador también lo puedo considerar que operaría hacia la izquierda sobre el bra-Tn. Así que, viendo esto acá, esto me devolvería Tn conjugado complejo y me queda Tn bracket Tm. Entonces, estas dos cosas son iguales y por tanto, entonces, tengo que Tm menos Tn conjugado complejo, saco Tn, el bracket Tn, Tm factor común. Eso tiene que ser igual a 0 porque estas dos cosas es igual a lo mismo. Así que aquí tenemos dos situaciones. Si n es igual a m, ¿okay? Entonces, lo que tenemos en el bracket es el bracket del mismo vector, Tn, Tn. Y por las propiedades del bracket, eso siempre tiene que ser mayor que 0. Para nuestro caso, ¿verdad? Porque esto es un autovector y por hipótesis el autovector es distinto al vector nulo. Así que esto tiene que ser mayor que 0. Pero como esto es distinto de 0, eso significa que Tn es igual a Tn conjugado complejo. O sea, Tn es un número real. ¿Okay? Ahora, en el caso de que estos dos sean distintos, les tengo Tm menos Tn, ya utilizando, ¿verdad?, que los autovalores son reales, por Tn, Tm igual a 0. Pero Tm menos Tn, por lo que estoy considerando, son distintos, por lo tanto, que Tn, Tm es igual a 0. Y por lo tanto, los autovectores son ortogonales entre sí. ¿Ok? Bien. Vamos a continuar con el postulado. Estábamos viendo el postulado 3. Vamos a seguir con el postulado 3. Así que continuación. El postulado dice que el autovector esto es lo que le va a dar sentido físico al autovector. El autovector
de A con autovalor A sub n es el estado del sistema justo después de medir A y obtener el resultado A sub n. O sea, vamos a explicar esto. Vamos a ver el sistema otra vez del electrón, de una partícula con spin 1 medio, y lo único que voy a medir es su spin. Podemos imaginar el siguiente experimento. A ver si puedo hacer esto un poquito menos feo. Ok. Vamos a imaginarnos que tengo un aparato, ¿okay?, que me mide el componente del spin. En específico, este aparato que está aquí me va a medir el componente de Z del spin. Y la manera que lo hace es que lanzamos un haz de partículas, podemos imaginarnos el electrón, y el aparato me va a dividir ese haz de partículas, mide el componente Z del spin, y me va a lanzar por acá arriba todas las partículas que tienen ese componente igual a positivo h barra sobre 2. Y va a lanzar por abajo todas las partículas que mide, que tiene el componente Z de spin igual a negativo h barra sobre 2. Si no me equivoco, habíamos hablado de esto, ¿no? De que al medir el componente del spin solamente obtenemos dos resultados: positivo h barra sobre 2, negativo h barra sobre 2. Y recordarle, ¿verdad?, que tenemos la constante de Planck. H barra está definido como la constante de Planck sobre 2pi. Nosotros casi vamos a usar h barra exclusivamente, y esto es lo que yo voy a llamar la constante de Planck, aunque en realidad el nombre es la constante de Planck reducida. Anyway, así que tira un haz de partículas, me mide ese Z y me divide las partículas. Así que, ¿qué me está diciendo esto? ¿Cómo yo conecto este experimento a la teoría de los postulados que hemos visto hasta ahora? Pues sabemos que como hay un observable SZ, tiene que haber un operador SZ, y al medir SZ solamente puedo obtener dos posibles resultados. Esos resultados tienen que ser los autovalores de SZ. Así que va a haber un autovector que vamos a llamar positivo, que ese autovector corresponde con el autovalor h barra sobre 2. ¿Ok? Como dice el postulado 3 que habíamos visto anteriormente, el resultado de una medición tiene que ser uno de los autovalores de ese Z. ¿Ok? El experimento nos está diciendo que ese Z tiene dos autovalores, así que tenemos otro autovector que se acostumbra a etiquetarlo como negativo, porque su autovalor es negativo h barra sobre 2. ¿Ok?
Esta segunda parte del postulado 3 me dice que el haz de partículas que está saliendo acá arriba, todas esas partículas, yo sé, porque lo acabo de medir, que tiene un componente de Z del spin igual a positivo h barra sobre 2. Por lo tanto, el estado que me describe todas estas partículas, por lo menos el aspecto del spin de esas partículas, es lo que acabo de llamar el estado positivo. Y las partículas que están saliendo de este haz acá abajo, el sistema, el estado de esas partículas es descrito por el ket menos. ¿Okay? Hay otra notación que es común también para estos dos estados. Hay gente que lo hace con lo escribe como si fuera una flechita para arriba, para indicar, ¿verdad?, que el spin, el componente Z está para arriba, positivo. Y hay gente que usa la flechita para abajo para etiquetar ese estado. ¿Okay? Resulta que si repetimos este experimento, tiro unas de partícula y mido el componente de X y hago lo mismo aquí y mido el componente de Y del spin, el resultado es exactamente igual. Hay partículas, solamente mido, este es X, dos posibles resultados. El componente de X del spin puede ser h barra sobre 2 o puede ser igual a menos h barra sobre 2 y exactamente lo mismo acá. Conectando esto con la teoría, eso me está diciendo, y básicamente voy a escribir estas dos ecuaciones otra vez, pero la voy a escribir en una sola ecuación. Esto me está diciendo que el operador del observable el componente de X del spin, tiene dos autovectores con autovalores h barra sobre 2 positivo y negativo. Observe que para diferenciarlos de estos kets que estoy escribiendo acá, le pongo un índice de X. ¿Okay? Y pues, para el componente de Y, es exactamente lo mismo. Ups. Me faltó el autovalor. ¿Okay? A estos kets no le pongo un índice de Z, ya que vamos a utilizar estos kets mucho más que estos, y es una convención que se hace, y como estamos usando, se obvia el Z porque es el componente favorito, el que vamos a utilizar. ¿Okay? Vamos entonces al mencionar el postulado 4. El postulado 4 es bien sencillo, pero con muchas implicaciones. Y nos dice que los autovectores de un observable forman una base.
Y como los observables son operadores hermíticos, esa base va a ser ortogonal. ¿Ok? O sea, tengo un observable A y encuentro sus autovectores y autovalores. Ahora, el estado de un sistema lo puedo escribir utilizando los autovectores de A, ya que forman una base. ¿Okay? Donde estos que están aquí, ¿verdad? Son los componentes de la expansión de esa base. ¿Okay? Por ejemplo, volviendo al caso del spin, pues tenemos para partículas con spin 1 medio, tenemos 3 observables. Tenemos SZ, SX y SY. SZ, SX y SY, cada uno tienen 2 autovalores, más menos, de autovectores, más menos X y más menos Y. Así que estos autovectores forman una base. Los autovectores de SX forman otra base en el mismo espacio, ¿verdad? Que es el espacio que describe el spin de las partículas. Y los autovectores de SY forman otra base en el mismo espacio que me describe el spin de las partículas. O sea, el espacio que me describe el spin de las partículas 1 medio es de 2 dimensiones. Y por lo tanto, un estado general de spin de spin 1 medio, lo puedo escribir en términos de la base de SZ. O sea, un componente A más un componente menos. O pudiera yo el mismo estado expandirlo, expresarlo en términos de la base de SX. No, esto es menos. O si quisiera el mismo estado, ¿ok? Lo puedo expandir o describir en términos de la base de SY. ¿Ok? Recuerde que si tiene alguna pregunta me puede escribir por email o me puede hacer las preguntas en la clase que viene. Ok, tengo esa libertad de expresar el estado de spin de una partícula en términos de una de 3 bases, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? ¿Qué nos va a decir eso? Ahí viene el postulado 5. El postulado 5 nos dice cuando un observable A
¿verdad? Una cantidad física que yo pueda medir, se mide, mide esa cantidad en un sistema en un estado psi, estado general cuántico. En mecánica cuántica yo no puedo predecir resultados específicos. O sea, si voy para acá, si yo tiro una partícula, yo no sé cuál va a ser el resultado de una medición SZ. Yo preparo todas las partículas exactamente de la misma manera y al yo medir el spin Z, yo no puedo predecir para cada partícula individual si el spin va a estar para arriba o si el spin de Z va a estar para abajo. Pero si yo envío un haz de partículas, miles y miles de partículas, entonces yo puedo decir qué fracción de partículas tienen spin hacia arriba o spin hacia abajo. ¿Ok? O sea, y eso es una medición y eso es bien consistente. O sea, mecánica cuántica lo que me va a predecir es la probabilidad, ¿verdad?, de medir que el spin esté hacia arriba o el spin esté hacia abajo. Así que, cuando un observable A se mide en un sistema en un estado psi, la probabilidad de obtener el resultado AN, que es uno de los autovalores, se lo podríamos escribir como la probabilidad de obtener el resultado AN va a estar dado por el módulo cuadrado del bracket del estado que está el sistema con el autovector que me daría el autovalor, el resultado. Y eso es módulo cuadrado. Vamos a poner eso en una cajita, porque esto es lo que nos está dando significado físico a esa expansión en la base, que son los autovectores. ¿Okay? Esta cantidad, este bracket, ¿verdad?, se conoce como la amplitud de probabilidad. O simplemente como la amplitud. Este tipo de bracket ya lo habíamos visto antes. Esto que está aquí es el componente, o sea, hablando en términos de vectores, es el componente del vector psi en la dirección de A, N. ¿Ok? Un ejemplo. Y vamos a volver al espacio del spin, ya que es un espacio sencillo de solamente 2 dimensiones. Pero es un espacio rico en características. Ejemplo. Digamos que el estado de spin está dado por K es igual a raíz de 3/4
más un medio menos. ¿Ok? Esto que está aquí, ese es el componente del vector k en la dirección del ket más. El componente más lo podríamos llamar. Y sabemos que eso es esto que está aquí. Y esto que está aquí es el componente menos de chi. Y sabemos que eso es esto que está aquí. ¿Okay? Ya que más menos forman una base ortogonal. Y siempre podemos normalizar a 1, así que la base es ortonormal. Con lo que acabamos de aprender, esto es la amplitud de probabilidad de que las partículas que están en el estado chi, yo mida, obtenga el resultado que el spin de z sea positivo, esté hacia arriba. Y este componente es la amplitud de probabilidad de que las partículas en el estado chi, al yo medirle el componente de z del spin, me dé un resultado negativo, ¿verdad? Apuntando hacia abajo. ¿Okay? En específico, la probabilidad de yo medir Sz igual a positivo h barra sobre 2 es el módulo cuadrado del ket más chi, que eso va a ser simplemente 3/4. Y la probabilidad de que Sz, yo medirlo, obtenga el resultado negativo h barra sobre 2 es el módulo cuadrado del bracket menos chi al cuadrado, y eso es 1/4. Observe que las dos probabilidades me suman a 1. Siempre voy a obtener un resultado. ¿Okay? ¿Cómo se vería esto en un experimento? O sea, todo esto están hablando de conjuntos de partículas. Pues un experimento sería, tengo mi aparato que me va a medir el componente de z, y digamos que yo estoy enviando 10.000 partículas. Todas esas partículas las preparé y las disparé hacia el aparato exactamente de la misma manera. ¿Okay? Pues esto me está diciendo que 3/4 partes de estas partículas, o sea, más o menos 7.500, van a salir en el estado, sí, en el estado más, o sea, con el spin hacia arriba. Y el resto, 1/4 de estas partículas, o sea, 2.500, van a salir con el spin hacia abajo. ¿Ok? Digo más o menos, ¿verdad? Porque estas probabilidades se obtienen en el límite cuando el número de partículas que está entrando, ¿verdad? Es bien grande, bien grande, bien grande. ¿Ok? Porque son probabilidades. Preguntas. Me creo que estoy en la clase. Ok. Pues bien, vamos a dejarlo ahí. La próxima clase vamos a hablar primero de una implicación que tiene este postulado, que tiene que ver con las fases globales y fases relativas de los estados. Y después vamos a empezar a aplicar los postulados que tenemos hasta ahora y vamos a hablar del sistema de spin 1 medio. ¿Okay? Ya estamos listos para coger resultados experimentales y convertirlos en esto que estamos haciendo en la teoría y utilizar eso entonces para hacer
otras predicciones. ¿Ok? Nada, espero que hayan entendido. Cualquier cosa, por favor, me escriben o me preguntan en la próxima clase. Que pasen buen día.